Hola amores, soy Laura Sánchez y estoy súper contenta de estar acá colaborando hoy con CoverGirl en su canal haciendo este maquillaje para ustedes en un tutorial paso a paso con algunos de sus nuevos productos, enfocándome obviamente en los ojos para lograr un look súper dramático. Así que veamos cómo lo logré. Vamos a comenzar aplicando un poco de base para sombra en los párpados y eso nos va a ayudar a que las sombras se vean mucho más pigmentadas, los colores más vivos y que además nos dure el maquillaje todo el día o toda la noche. Ahora vamos a usar la paleta True Naked en el color Sunsets y esta paleta tiene tonos mate y tonos metalizados, lo cual la hace perfecta para crear cualquier estilo de maquillaje. Además con una pigmentación bastante alta. Vamos a comenzar con este tono mate de acá que es más o menos vino tinto y ese color vamos a concentrarlo en la esquina exterior del párpado, entrando en la cuenca para marcarla y difuminándolo muy bien. Estamos creando una forma de V o triángulo en la parte de afuera del párpado. Fíjense cómo lo aplico solamente en esa área y después con cuidado y muy suavemente lo voy difuminando hacia adentro del párpado. En esta parte de aquí no me voy a preocupar por difuminar mucho, pero en esta parte de aquí arriba sí me tengo que preocupar por difuminar muy bien y con mucha paciencia. Volvemos a la base para sombras Lid Lock Up y vamos a limpiar con cuidado la esquina interior del párpado móvil hasta el centro del párpado móvil. Esto va a crear una base limpia y nueva para que un color encima se pueda ver mucho y que no se mezcle con la sombra que pusimos debajo. Vamos a tomar este color de acá que es más o menos un magenta fucsia metalizado y vamos a concentrarlo en esta esquina exterior. Y si se fijan lo estoy aplicando a toquecitos solamente y con la brocha grande vamos a difuminar esa conexión entre el nuevo color magenta y el color café vino tinto que difuminamos en el fondo. Tomamos ahora este color dorado de acá y vamos a concentrarlo bien cerquita a la esquina interior del párpado, también a toquecitos y vamos uniéndolo con el color magenta poco a poco. Aquí podemos volver a nuestra brochita amiga para difuminar y la pasamos nuevamente. Voy a poner hasta aquí el maquillaje de los ojos, ya seguimos haciéndolo, pero voy a hacer la piel súper rápido y ya les muestro cómo queda. Y ya tengo entonces la piel básicamente lista, miren qué bonita que quedó. Y un secretico extra para ustedes. Como iluminador usé este tono de acá que es como un perla nacarado súper bonito y da un brillo bien bonito a la piel. Y como rubor mezclé estos dos colores en una brochita grande y esto fue lo que me quedó. Para seguir con el maquillaje de los ojos voy a aplicar la misma sombra vino tinto como cafecita que pusimos al inicio en las pestañas de abajo de esta manera, concentrando el color más que todo en la esquina exterior y después difuminándolo poco a poco hacia adentro. Y como no les mostré todo el proceso de la piel, este corte así como bien recto de acá arriba en la sombra lo logré simplemente cuando apliqué la base y el corrector como que ¡pup! Limpiando ahí abajo. Podemos volver a la brochita grande y suavizar un poquito más aquí abajo. Miren qué bonito que se van viendo los ojos, faltan las cejas y ya verán. En las cejas vamos a usar entonces el Easy Breezy Brow Sculpt and Set Pomade y este producto nos va a ayudar a marcar las cejas y a llenarlas. Así es como se ve por dentro y este es el color 710 y viene además con un aplicador que lo puedes acomodar aquí en la parte de arriba y la brochita es bien pequeña y precisa y esto nos va a ayudar a rellenar las cejas, a definirlas y a que queden bien marcadas. Este es el primer paso que me gusta hacer. Lo que estoy haciendo es más o menos pintar una línea por debajo de mi ceja para guiarme y después una también encima. Fíjense cómo esta línea abajo la llevo completamente hacia el inicio de mi ceja. Incluso si quisiera alargarla de acá se puede un poquito. Y esta de acá la empiezo un poquito más atrás de la ceja. A mí me gusta seguir definiendo y rellenando las cejas con más o menos como pelitos dibujados. Me gusta pintar algunos acá al inicio de la ceja y después rellenar cualquier huequito pintando un pelito. Para eso necesito precisión y una punta bien delgada. Vamos a usar para eso el Easy Breezy Brow Microfine and Define Pencil, que es este lapicito que, como les digo, tiene una punta bien fina y delgada que nos permite pintar cositas o detallitos más pequeñitos. Y tiene además al otro lado este cepillo que te va a ayudar a peinar tu ceja para encontrar cualquier espacio que no hayas visto.
Entonces, como me gusta usar este lápiz, primero peino las cejas en la dirección en la que quiero que estén y así me voy a dar cuenta si de pronto hay algún espacio que no he visto. Y lo que hago es comenzar a pintar los pelitos así hacia arriba y van a ver cómo parece que fuera casi que pelito por pelito que estoy pintando. Y bueno, por si se están preguntando, el color que estoy usando es el 705 Rich Brown. Entonces miren qué bonito se ve ese efecto y lo real que se ve la ceja a comparación de esto. Porque me gusta mezclar los dos productos y tal vez sí pudiéramos usar uno solo, simplemente porque la pomada me va a rellenar completamente y me va a dar un poquito de textura. Aparte siento que fija un poquito los pelitos en una dirección para que no sean rebeldes. Y en cambio el lápiz, como les digo, me va a permitir dibujar más precisión y dibujar pelito por pelito. Y listo, amores, es como logran unas cejas perfectas. Y como queremos muchísimo más drama en este maquillaje, vamos a usar el Inked Perfect Point Gel Eyeliner. Y esto es un delineador en gel que aparte tiene la punta muy suavecita, es bastante pigmentado y como es bien suave no va a lastimar para nada tus ojos. Me gusta ponerlo así y después apretar un poquito el ojo, así, porque siento que se va corriendo un poquito más y va quedando súper bonito en esta parte. Ahora vuelvo a ponerlo en esta esquina, pero esta vez lo estoy pintando en la línea de agua de arriba. Este es un buen truco porque la línea de arriba es súper incómoda de pintar, entonces si lo pones y cierras el ojo, te la puedes pintar súper fácil. Y ahora, como mi ojo es pequeño, este es un truco de maquillaje que la gente dice jamás hacer en ojos pequeños porque se ven mucho más chiquititos. Pero yo les tengo la solución y es simplemente difuminar muy bien este delineador negro por fuera de las pestañas o abajo de las pestañas, así como que va a abrir más el campo de los ojos y se va a ver como un smokey bien bonito y difuminado y no va a hacer que el ojo se vea más pequeño. Entonces si ven ahora cuando lo difumino, el ojo ya no se ve pequeño, sino que se ve simplemente intenso. Y sí, señores, vamos a darle más definición y drama a estos ojos y a este maquillaje. Y para eso voy a usar un delineador líquido, creando una colita bien larga, bien sexy, bien definida. Y el producto que vamos a usar para crear esta línea es el Get In Line Liquid Liner, obviamente de CoverGirl. Y este producto te permite crear líneas bien delgadas y definidas porque miren qué bonita es la punta y qué fácil está de aplicar. La puntica de este delineador es muy fina y delgada y aparte es flexible, entonces te permite crear líneas bien pequeñitas, bien finitas. Y aquí ustedes ya pueden ver la diferencia y el drama que da una pequeña alita de delineado. Para finalizar ya el maquillaje de los ojos vamos a aplicar rímel o máscara. Para eso vamos a usar la nueva Lash Blast Active Mascara. Es una pestañina que dura hasta 24 horas. Te da muchísimo volumen, mantiene la curva de las pestañas. La puedes usar también con confianza si usas lentes de contacto. Y algo que me llamó muchísimo la atención fue el color. Yo tengo el color Very Black o muy negro. Pero bueno, tienen Black Brown, Black, Very Black, que es el que yo tengo, y Extreme Black. No me imagino cómo es el Extreme Black, pero vamos a probar entonces el Very Black. Y estos cepillitos, si ya me siguen en mi canal, sabrán que son de los que me gusta. Me gusta que tengan las cerditas así como duras o los pelitos duros porque ayuda a que la curva de la pestaña se vea más marcada. También mientras vas pintando las pestañas como que las va peinando, así quedan bien separadas. Y esta pestañina o rímel también dice que es libre de grumos. Y pues estas brochas en verdad ayudan muchísimo a que las pestañas queden bien separadas y definidas. Y bueno, ahora sí, terminado el maquillaje de los ojos. Y ahora sí finalizamos todo el maquillaje con un color en los labios suave y natural para no quitarle el protagonismo a los ojos. Este es el Queen Collection Major Shade, es un labial súper bonito y natural en el color Insider. Y bueno, amores, este es el look entonces finalizado. Espero que les haya gustado muchísimo. A mí me encantan los colores fuertes en los ojos. Ustedes ya me conocen que me encanta el maquillaje bien fuerte y dramático, así que amé hacer esta colaboración. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Porfis no olviden suscribirse acá al canal de CoverGirl y en la cajita de descripción pueden encontrar los links directos a todos los productos que usé, más la información. Les mando un besito y nos vemos en otro video. Bye.